Desde que yo soy niño, se me ocurren cosas nuevas todos los días. Nací con una mente que todo el tiempo está pensando en qué innovar, en qué inventar, en qué hacer. Y obviamente, pues todos mis compañeros a lo largo de mi vida me han dicho: Leo, estás loco. Antes eso me conflictuaba, inclusive decía: no, pero ¿cómo puede ser posible? Inclusive pasé un periodo de mi vida que eso me causaba depresión. ¿Por qué no puedo ser igual que los demás? Hasta que un día hice una introspección y me pregunté: ¿cómo con esto puedo ayudar a la humanidad y dejar un legado para el planeta Tierra? A mí me encanta la arquitectura, me encanta la tecnología, y volteé a ver la ciudad y dije: tenemos una ciudad gris, ocupamos transformarla, ocupamos innovarla para que esté en armonía con la naturaleza. Además de esto, aplicar cuestiones inteligentes. Yo antes pensaba en estudiar arquitectura porque dije: ese va a ser el camino que me va a llevar a poderlo conseguir. Hasta que un día el ingeniero César Villalobos me dijo: Leo, no, tú ves las cosas desde arriba. ¿Por qué no piensas en la carrera de urbanismo? Yo en ese momento no sabía qué era urbanismo. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de urbanística y medio ambiente en la UDG, en el Centro Universitario de Arquitectura. Y bien, ¿qué es el urbanismo? El urbanismo tiene que ver con el diseño de los asentamientos humanos, y para entenderlo no tenemos que tener una mente lineal, sino pensar multidimensionalmente, ya que, como en estas imágenes lo podemos ver, una ciudad está compuesta por distintos factores, que es lo que conforma a esta ciudad. México se estima que el país, de tener 384 ciudades, en el 2030 vamos a tener 961 ciudades. Ya sea que esos pueblos, que actualmente son pueblos o pequeñas ciudades, van a empezar a expandirse. Se habla que el 83% de la población va a vivir en zonas urbanas. Va a pasar algo similar en todo el mundo. En algunos países van a tener un mayor desarrollo, en otros un poco menos, pero es el estándar. Entre 70 y 80% de la población va a vivir en ciudades. Y bien, para poder ser un urbanista, tienes que ser como una hormiga. Te tienes que ir a los detalles más pequeños, visualizar. Pero también tienes que ser como un halcón, porque tienes que visualizar desde arriba la ciudad. ¿Cómo la voy a diseñar? ¿Cómo la voy a planificar? Bien, y el urbanismo está compuesto por distintas ciencias. En principio está la ciencia de la tierra. Como sabemos, abajo de este auditorio, de este escenario, pues obviamente hay tierra. Y para ello está la ciencia de la geografía, la geología. También hay que entender los hábitats naturales, la ecología, la climatología. Todos esos conceptos que tienen que ver con la ciencia de la tierra son fundamentales, porque nosotros transformamos el medio para poder habitarlo. Actualmente no se contempló el medio y fue como: eliminan la naturaleza y vamos a meter concreto. Eso es muy inteligente, pero hoy en día nos damos cuenta que no es así. También tiene que ver con las ciencias sociales. Tienes que saber de economía, porque no nada más vas a embellecer la ciudad, sino que tiene que ser productiva, y toda inversión que tú hagas tiene que generar un crecimiento económico. Además, tienes que pensar en sociología. ¿Cómo es que funciona la sociedad? ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué queramos o no, todo es un sistema? Y tienes que entender cómo funciona ese sistema, porque un urbanista se va a encargar de diseñar cómo va a actuar la población en un lugar. También tenemos las ciencias instrumentales, que es el derecho. Hay que conocer los derechos. Todos nosotros tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a muchas otras cosas más. Y obviamente, como urbanista, tienes que hacer valer esos derechos que ya están en la Constitución, para poder tener mejores entornos. Al igual, las ingenierías. Una de ellas es la ingeniería civil, para ver cómo vas a construir, dependiendo del tipo de suelo, qué tecnología de construcción vas a implementar. Pero también está la ingeniería en energía. ¿Por qué? Efectivamente, en una ciudad
vas a requerir energía. También vas a requerir saber qué vas a hacer con los desechos. Se ocupa la ingeniería en muchos aspectos. Se ocupa también la arquitectura, porque sí hay que buscar que lo que vas a diseñar sea armonioso y que realmente sea agradable a la vista. Se ha comprobado que el ser humano, dependiendo de su entorno, actúa de una u otra manera. Entonces aquí entra la arquitectura y la belleza de esta arte. También tenemos la administración, porque una vez que ya creaste un master plan, tienes que encargarte de que sea una realidad y que sea funcional. Así que yo finalizo con esto para pasar a las preguntas. Un urbanista tiene que ser una persona visionaria, una persona que no le tenga miedo a pensar más allá de lo que ya existe, porque de eso se trata, ver nuevas soluciones para nuestra ciudad. Líder, eso es fundamental, porque si bien tienes que conocer todas estas ciencias, te tienes que encargar de tener un equipo que sea experto en cada una de ellas. Científico, porque hay que analizar, pero sobre todo un urbanista tiene que ser filántropo, tiene que entregar su vida al beneficio de la humanidad. Bien, en este momento voy a dar un minuto para que si cualquiera uno de ustedes tiene una pregunta, levante la mano. Adelante, Isabel. Leo, hay tres ciudades en el mundo que son muy, lo que estás comentando, que es Doha, que está Qatar, Singapur y Dubái. ¿Tú visualizas en cuántos años a México que diremos algo como planeado, lo que son estas tres ciudades? Dubái, en los años 80, si ustedes buscan imágenes, era completamente un desierto. Ahí se implementó un proyecto urbano. El rey de esa zona dijo, en vez de yo tener todo el poder, ¿qué pasa si empodero a la población? Y obviamente en automático todos empezaron a crecer. Los que son originarios de Dubái son multimillonarios. La gente que es pobre, entre comillas, que obviamente vive con condiciones mejores que las que tenemos aquí y con salarios más altos, obviamente son personas que han emigrado a estos lugares, pero dentro de los planes está en irlas integrando. Entonces yo diría, es falta de voluntad política. México es uno de los países más ricos del mundo, nada más que nos han hecho creer que no. Adelante. ¿Qué hacer para no ser como la Ciudad de México? O sea, estamos a tiempo todavía para no llegar a ese extremo. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? En la Ciudad de México hubo una centralización del poder. Es lo peor que tú puedes hacer si quieres engrandecer a un país, porque al concentrar el poder en una sola zona, olvidas a todo el territorio. Además, en la Ciudad de México se optó por darle prioridad al automóvil. Las ciudades primermundistas o más grandes del mundo manejan sistemas de transporte público masivo de alta calidad. Así un empresario, un empleado o cualquier persona prefiere moverse por estos medios. ¿Por qué? Porque es más eficiente y sabe sobre todo la responsabilidad de la naturaleza. Entonces, para no cometer el mismo error, pues como lo comentó Ramón, es aprender de los errores de los demás para no volverlos a aplicar. Adelante. Una pregunta, ¿por qué si el tráfico y la urbanización de aquí de Guadalajara, donde vivimos todos, está diario caótico? Salimos de buenas y llegamos a medio camino, ya vamos matando al que se nos atraviesa o mordiéndolo entre el tráfico, las ciclovías, que no entiendo por qué si la gente, veo 2 o 3 ciclistas al día en las ciclovías y en cambio veo miles de automóviles parados, contaminando. No sé dónde está el urbanismo o dónde tienen los políticos la cabeza para dedicarle tanto espacio a las ciclovías y no hacer una buena urbanización en general. Excelente. Yo le voy a contestar con una cosa que me comentó un maestro. Guadalajara es chapa, chaparrita y gordita. ¿Pero por qué se utiliza esto? Si nos fijamos, la ciudad en mayor parte es de 1 o 2 pisos. Las mejores ciudades del mundo, mínimo las construcciones son de 6 pisos. Tampoco vas a generar una sobrepoblación, pero si tú empiezas a generar un modelo de ciudad compacta, no quitas el automóvil, no quitas las ciclovías, simplemente eficientías todos esos procesos, los haces de una mejor manera y todo es falta de planeación del tránsito, porque pueden convivir fácilmente los carros, las bicicletas, las cuestiones de transporte, de empresas y todo eso, siempre y cuando exista una buena planeación. Y termino con esto porque creo que ya se nos terminó el tiempo, que es, actualmente hay algo llamado inteligencia artificial.
que nosotros podemos utilizarlo, ¿para qué? Para evitar el tráfico.